Vamos a hablar ahora de, empezando el programa, a hablar un poquito del 14 de junio, porque de repente yo siento que en estos tiempos este tipo de fechas son más importantes, cobran más relevancia. Cuando estamos en periodos tranquilos, de paz, de democracia total, que no podemos dejar de decir que aquí estamos en periodo de paz, porque sí, República Dominicana vive en paz. Relativo, porque hay delincuencia y todo lo demás, pero, pero somos un país... Y se ha avanzado, de la dictadura hacia acá se ha avanzado, eso es innegable. Un país que vive en una democracia que todavía requiere de mucho trabajo, de muchos enmiendos, pero ese día el 14 de junio de 1959, ya hace 58 años, Sí. prácticamente 60 años, esos hombres de diferentes, la mayoría dominicanos, pero muchos puertorriqueños, venezolanos, cubanos, norteamericanos. Hasta un español había. Español, de varias nacionalidades, solidarizados con las luchas, inspirados por supuesto, el triunfo de la Revolución Cubana en enero del 59, decidieron sumarse a este movimiento que se había creado de los dominicanos en el exilio, que tenían la esperanza, después de haber visto lo que había pasado en Cuba, de que en República Dominicana podría pasar algo similar para terminar con la tiranía de Trujillo y devolver la libertad al pueblo dominicano. Bueno, más que hacer la revolución, estos jóvenes... Guerra de guerrillas. Exacto, no, pero estos jóvenes lo que querían, estos hombres lo que querían era sobre todo acabar con la dictadura. Ellos la habían sufrido en carne propia, eran exiliados casi todos ellos. Y aún sabiendo que era una empresa extremadamente riesgosa, con muy pocas probabilidades de éxito, donde la mayor certeza era que morirían, aún así ellos decidieron venir. Hay muchas personas porque sentían que alguien tenía que hacer algo. Y ese alguien fueron ellos. Enrique Jiménez Moya dirigió, era el comandante de la expedición, pero ya él tenía experiencia en la Sierra Maestra porque se había sumado a los muchachos en Cuba, en las montañas. Es que muchos de ellos dijeron, bueno, ya ahora puede, con esto que ha pasado en Cuba, esto puede ser un movimiento que vaya acabando con todas las, que contagie a la gente y termine en los diferentes países latinoamericanos sometidos a tiranías, a dictaduras, y termine con ellas. Y en República Dominicana, pues Cuba, por supuesto, les dio el apoyo. Nadie sabría que al final también Cuba terminaría siendo una dictadura, de una dictadura de izquierda a una dictadura de derecha en aquel entonces, pero en ese momento eran unos jóvenes revolucionarios que habían triunfado en Cuba con el apoyo del pueblo cubano, y ahí estuvo la diferencia. En República Dominicana el trujillato tenía un control mucho más férreo que la dictadura de Batista en Cuba, y aquí los campesinos no ayudaron. Ellos llegaron en avión, otros en barco, fueron 168, sí, la raza inmortal, más de un centenar de hombres, que hay que decir que eran hombres. Constanza, Maimón y Esterón. Que hay que decir que eran hombres con muchas probabilidades de éxito en su vida. Muchas. Eran jóvenes de clase media alta, de clase alta. Hoy, por ejemplo, leía junto a Patricia una carta de Octavio Mejía Ricard, que estaba estudiando en Harvard en ese momento, cuando vino hacia República Dominicana, y le dejó una carta a la que en ese momento era su novia, en la que él le decía a ella que él sabía que tenían menos de un 10% de probabilidades de sobrevivir, pero que aún así tenían que hacerlo. Pues ellos lograron un nivel, podríamos decir que ellos lograron en parte su cometido, porque no es quién empieza, sino cómo termina. No es cómo empieza, sino cómo termina. Y esa fue la semilla que empezó a brotar para poner fin a la dictadura 2 años más tarde. El movimiento 14 de junio nace precisamente de esa expedición del 14 de junio, de esos hombres inmortales que República Dominicana les rinde todo el respeto que se merecen, porque son héroes, fueron héroes que entregaron su vida, fueron torturados, bueno, como era el estilo de la tiranía. Casi todos murieron, solo sobrevivieron 4. Las torturas horrendas antes del fusilamiento, porque la
los tiranos, el tirano y sus esbirros, sobre todo el líder de los esbirros, era especialista en la crueldad, y la verdad es que la muerte es una muerte que a cualquiera pone los pelos de punta. Y ellos lo hicieron por la libertad en República Dominicana, y por eso en estos tiempos tenemos que recordarlos a ellos y a tantos otros que derramaron su sangre para que nosotros fuésemos un país libre, que tuviésemos una democracia justa, donde todos los dominicanos tuviésemos las mismas oportunidades. Y por eso en estos tiempos es tan importante, porque en estos tiempos los dominicanos han cobrado nuevamente ese sentir en su pecho de que quieren una patria nueva. Es verdad que no tenemos una tiranía, pero podríamos decir que tenemos la dictadura de la corrupción que nos ha arropado durante muchísimos años, y es hora de terminar con ella. Y debe servir de ejemplo también para tantas personas que piensan, por ejemplo, hoy día ya no vivimos en una dictadura sanguinaria, pero hay muchas cosas que corregir y que mejorar en República Dominicana, y hay mucha gente que piensa, protestar no sirve de nada, no se va a conseguir nada, no van a hacer nada, todo va a seguir como siempre, se lo van a seguir robando todo. Hay mucha gente que piensa así, que no vale la pena hacer nada. Hay mucha gente con ese pensamiento, y sin embargo, lo que enseñan los expedicionarios del 14 de junio, que aún a riesgo de su propia vida, y aún habiendo fracasado, entre comillas, actuaron, es que aun cuando no seas tú el que veas el cambio, tus hijos lo pueden ver. Exacto. Entonces siempre vale la pena, siempre va a valer la pena luchar por un mejor país, siempre. Si los dominicanos de aquel entonces, que estaban en el exilio, hoy están los exiliados económicos, la mayor parte, porque aquí en República Dominicana no pueden desarrollarse y no pueden alimentar a sus hijos y educarlos como debería ser, y tienen que irse fuera de este país, y sufren porque están lejos de su tierra, porque nadie quiere estar lejos de su tierra. Esos son también exiliados. Aquellos otros exiliados políticos, si esos hubiesen dicho, nada que hacer, resuélvanlo ustedes ahí en República Dominicana, quizás todavía hubiésemos tenido otra dictadura, hubiera quedado Ramfis, como pretendió quedarse, como acabó con la vida de los ajusticiadores y de muchísimos otros, que mañana tenemos un testimonio aquí de un descendiente de uno de esos que fueron cruelmente asesinado para el día de mañana. Pero bueno, para cerrar este segmento en la Diana, tú tienes algo que comentar, porque tenemos también nuestra querida Zoila de León, que está ahí para hablarnos un poco sobre el mundo del espectáculo, pero tú tienes algo que... Y cuando tú termines con eso que tú vas a decir, yo tengo que decir algo. Bueno, porque sigue la llave abierta de Punta Catalina. Ayer el gobierno anunció que había emitido bonos por 500 millones de dólares. Lo anunció como un gran logro porque los habían logrado colocar rápidamente. Dijeron incluso que hubo mucho más interesados que la cantidad de bonos que tenía el gobierno, que ellos emitieron bonos por 500 millones, pero que recibieron oferta de compra por 2.000 millones. Y es como si fuera una cosa grande. Pero recordemos por qué el gobierno tiene que hacer esto. El gobierno tiene que hacer esto porque primero porque el Bandés, que era el banco que iba a dar el financiamiento, supuestamente llave en mano el contrato con Odebrecht, o sea, el Odebrecht traía el financiamiento, se lo quitó después del escándalo de Lavallato en Brasil. Pero los bancos, los otros bancos europeos como el Deutsche Bank, como ING y como los demás bancos europeos que también estaban financiando la obra, también paralizaron los desembolsos a Punta Catalina por el tema de la corrupción. Porque está Odebrecht. Por el tema de la corrupción, porque se sigue realizando esta obra con una empresa delincuente, con una empresa mafiosa. Entonces los bancos han dejado de emitir de desembolsar los fondos. Estos bancos europeos habían anunciado incluso que iban a hacer una investigación para determinar si ahí hubo corrupción. Y como están paralizados los pagos, el gobierno ha tenido que emitir bonos soberanos que lo va a pagar usted y lo voy a pagar yo y lo van a pagar sus hijos, su nieto y su bisnieto. El problema no es las plantas de Punta Catalina. Para poder terminar la planta de Punta Catalina. Y lo inexplicable el problema es que no sabemos cuánto hemos gastado a la fecha. El problema es que por qué sigue Odebrecht todavía construyendo, por qué le estamos pagando a Odebrecht. ¿Qué pasó con la comisión que se nombró hace ya 5 meses para investigar la licitación de Punta Catalina? Hemos escuchado en las delaciones muchos datos que incluyen a Punta Catalina y que incluyen sobornos para Punta Catalina, y todavía el pueblo dominicano sigue sin recibir una explicación, por ejemplo, de Bichara, que nos diga, Rubén Bichara, cuánto se ha gastado hasta el momento, cuánto se va a gastar para terminar con la obra. Y si con esos 500 ya
ya es suficiente y si ya o si va a haber que buscar más dinero. Exacto. Y yo quería decir algo antes de terminar, porque la semana pasada, el lunes pasado, nosotros estuvimos haciendo un comentario a propósito de un artículo que publicó el expresidente Leonel Fernández. Y en ese comentario uno pues llega un momento en que se molesta porque hay cosas que simple y llanamente uno no concibe que pasen todavía hoy día. Y hay mucha gente que, bueno, empezaron con el video y lo hicieron viral, luego le pusieron imágenes y todo eso y lo fueron regando por ahí. Pero en ese video yo también hablé, por si acaso, y yo lo voy a dirigir a algunas personas que están insinuando que en esta noche María Cela, las 3 somos afiliadas al PRM o simpatizamos con el PRM. No, yo no tengo ninguna afiliación. Exacto, en ese video y yo además hablo tengo muchas de críticas que hacerle al PRM. Exacto, yo hablo de Hipólito Mejía y digo usted, porque él también ese día se manifestó. Y yo sí, los de usted también están ahí porque tienen que estar. Los de usted, señor presidente Hipólito Mejía. Eso lo dije yo ese mismo día. Y con esto yo quiero aclarar algo. Son 26 años de carrera. Nunca, jamás, ni hemos apoyado a un candidato, claro que hemos votado en las elecciones, pero si yo le dijera a ustedes por cuántos partidos yo he votado, usted se quedará con la boca abierta, porque yo creo que yo he votado por todos los partidos habidos y por haber en estos 26, bueno, desde que tengo 18 años de edad. Nosotros no tenemos, o por lo menos yo, sabemos que Farideh Raful está afiliada al PRM y que es diputada del PRM, pero aún ella, y la tenemos con nosotros, es una persona lo suficientemente objetiva para elevar las críticas necesarias, como hizo recientemente ante la defensa que hacía el partido de las personas que estaban acusadas de actos de corrupción con relación al escándalo Odebrecht, que le ganó críticas dentro de su mismo partido. Ella es libre porque ella, y voy a hablar por ella en ese sentido. Ahora, por nosotras, por lo menos por mí, y sé por Diana también, hablo, aquí no hay afiliación, aquí a nadie le pagan un centavo, aquí ni siquiera amistad tengo, yo por lo menos no tengo ni amistad con los miembros del PRM, ni con los del PLD, ni con los del Partido Reformista. Conozco gente que a lo largo de los años, superficialmente, pero no somos amigos ni estamos afiliados a ningún partido. Si nosotros hablamos y decimos algo, lo hacemos porque entendemos que está mal, si criticamos algo, defendemos. Yo recuerdo que al presidente Danilo Medina en este programa, en sus primeros tiempos, le alabamos varias medidas, incluso llegamos a aplaudir medidas, sin ni siquiera uno, o sea, hay que decirlo. Evidentemente, el chucho más grande es para el presidente Danilo Medina y su gobierno porque son los que están gobernando en este momento. Si fuera otro, pues a ese otro le tocarían las críticas. Pero eso no exime de la crítica también a parte de la oposición, que está muy perdida en este momento, pero muy perdida. Y lo grande es... Óyeme, y metiendo la pata hasta aquí, lo grande con un descontento ciudadano como el que hay en este momento, de la ciudadanía levantada en un reclamo del fin de la impunidad y del fin de la corrupción, la verdadera oposición, salir a defender gente que está presa. Sí, óyeme, es una desconexión total del sentir del dominicano. Si estar con el pueblo es ser de la oposición, entonces somos orgullosamente de la oposición y seremos toda la vida de la oposición, porque siempre vamos a estar del lado de los mejores intereses del pueblo dominicano. Ese es nuestro trabajo, para eso nosotros cobramos y para eso ustedes nos siguen.